el mismo viento que mecía los jazmines en el porche de la abuela Ana, trayendo el aroma a tierra húmeda y promesas antiguas, era el que arrastraba el polvo de las calles del pueblo, cubriendo el corazón roto de Clara. Dos mujeres, dos mundos, un mismo hilo invisible tejido por el destino. Una, tejiendo mantos con la sabiduría de los años para abrigar a los desfavorecidos del frío. La otra deshilachando su propia vida, puntada a puntada, sin saber que el campo, ese lugar que había jurado olvidar, la llamaba con la voz de un burro y el eco de una abuela. Esta es la historia de cómo la Cuaresma, un tiempo de penitencia y revelación, unió dos almas en la senda de la caridad, desenterrando un secreto que cambiaría para siempre el significado de la fe y el amor. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? Dinos en los comentarios. Y si crees en el poder de la fe y la caridad, escribe la palabra luz en tu comentario. Tu historia también se está escribiendo. En el pueblo, el aire de la madrugada olía a pan recién horneado y a la promesa de un día que Clara ya no quería vivir. El sol, aún oculto tras las montañas, comenzaba a teñir el cielo de un gris perla, pero para ella, el mundo seguía sumido en una oscuridad impenetrable. Hacía años que Clara había dejado de ver la belleza en los pequeños detalles, en los colores vibrantes de un amanecer o en el canto de los pájaros. Su vida, que alguna vez fue un lienzo lleno de sueños, se había desdibujado en una paleta de grises opacos. Clara había crecido entre calles empedradas y el bullicio del mercado, pero su corazón siempre había tenido un ancla en el campo. Cada verano, desde que era una niña, pasaba largas temporadas en la finca de su abuela Eulalia, un remanso de paz donde el tiempo se medía por el sol y las estaciones. Allí, entre el aroma a tierra húmeda y el sonido del arroyo, aprendió a amar la vida sencilla, a reconocer las plantas por su olor y a entender el lenguaje silencioso de los animales. La abuela Eulalia, con sus manos curtidas y su mirada sabia, le enseñó a coser, a bordar, a reparar lo que estaba roto, no solo en la tela, sino también en el alma. Mujer que sabe hacer algo con sus propias manos, nunca está completamente perdida, solía decir la abuela, una frase que Clara había guardado como un tesoro. Pero los años pasaron, y la vida en el pueblo la fue envolviendo en una rutina de expectativas y desilusiones. No fue solo la traición de Adhemar, que la humilló frente a toda la comunidad, sino una serie de golpes silenciosos que la habían ido quebrando por dentro. La pérdida de un negocio familiar que sus padres habían luchado por mantener, la enfermedad de su madre, que la dejó con una deuda emocional y económica, y la constante sensación de no ser suficiente, la sumieron en una profunda amargura. El campo, que antes era su refugio, se convirtió en un recuerdo lejano, un lugar de inocencia que ya no le pertenecía. Se había convencido de que la vida rural era sinónimo de atraso, de esfuerzo inútil, de una existencia sin brillo, sin las promesas de la modernidad que el pueblo, aunque pequeño, parecía ofrecer. La frase de Adhemar, su exprometido, resonaba en su mente como una condena. Nunca supiste cuidar tu propia vida. Una brasa que ardía, consumiendo cualquier atisbo de esperanza. En su infancia, la abuela Eulalia solía contarle leyendas de Cuaresma, historias de almas en pena que vagaban por los caminos, de milagros que ocurrían en los momentos de mayor fe, de la importancia de la penitencia y la caridad. Clara, entonces, una niña de ojos brillantes, escuchaba fascinada, imaginando cada detalle. Pero con los años, la amargura había sembrado en ella un profundo escepticismo. Ahora, al recordar esas historias, solo sentía un vacío. La fe para ella era una ilusión, una forma de consuelo para los débiles. Los milagros no existían, y la caridad le parecía un gesto inútil en un mundo tan cruel. Se había vuelto una persona completamente cínica, convencida de que solo se podía confiar en lo tangible, en lo que se podía ver y tocar, y que el resto eran solo cuentos para niños. Mientras Clara se hundía en su propio abismo, en el corazón del campo, la abuela Ana vivía su Cuaresma con la devoción de siempre. Su casa, de paredes encaladas y techo de tejas coloniales, era un santuario de paz. El aroma a hierbas secas y el incienso que quemaba cada mañana se mezclaban con el dulce olor de las flores de jazmín que trepaban por el porche.
La abuela Ana tejía mantos de consuelo, con hilos de lana virgen, teñidos con tintes naturales extraídos de las plantas del monte. Creaba mantas suaves y cálidas, cada una con un bordado único que representaba una oración, una esperanza, una bendición. Era su forma de caridad, un acto silencioso que abrigaba cuerpos y almas en las noches frías del campo, especialmente a los más desfavorecidos de la comunidad, a los ancianos sin familia, a los niños descalzos, a los enfermos que no tenían con qué cubrirse en las noches heladas del campo. Sus manos, finas y ágiles a pesar de los años, se movían con la sabiduría de quien ha dedicado su vida a un propósito. El sonido rítmico de las agujas al tejer era una melodía que acompañaba sus pensamientos, sus recuerdos de don Joaquín, su esposo, y sus plegarias por la comunidad. La Cuaresma era para ella un tiempo de conexión profunda, de renovar su fe en la bondad inherente de la vida. Cada puntada en los mantos de consuelo era un susurro al viento, una plegaria por aquellos que sufrían en silencio, un hilo de esperanza que se extendía por el valle. Un día, la noticia llegó al pueblo. La abuela Eulalia había fallecido. Para Clara, fue un golpe más en su ya maltrecha alma. La última conexión con su infancia, con la inocencia del campo, se había roto. Pero junto con la tristeza, llegó una sorpresa. La abuela Eulalia le había dejado a Clara su finca en herencia. No era una ruina, sino un lugar cuidado con amor, un refugio que ahora esperaba a su nueva dueña. Para Clara, la finca no era una oportunidad, sino una huida, una forma de escapar de las miradas de lástima, de los susurros de la gente, de la vida que se había vuelto insoportable. La idea de volver al campo, a ese lugar que había descartado, le producía una mezcla de rechazo y una extraña, casi imperceptible, punzada de curiosidad. Con una maleta pequeña y el corazón pesado, Clara tomó un aventón en un camión lechero. El camino de arcilla roja, que antes le traía recuerdos de alegría, ahora se sentía como un sendero hacia el exilio. La finca de su abuela Eulalia apareció entre la vegetación, intacta, serena, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. La casa, con su porche acogedor y su jardín florido, la esperaba. No había nada que reconstruir físicamente, pero Clara sabía que su alma estaba en ruinas. Al llegar, lo primero que Clara vio fue el porche, con su banco de madera y las macetas de geranios que su abuela tanto amaba. El aire olía a hierba recién cortada y a la dulzura de las flores. Pero lo que realmente la detuvo fue un sonido, un resoplido suave, seguido de un leve golpe de pezuña. Detrás de la cerca, bajo la sombra de un viejo algarrobo, estaba un burro de pelaje oscuro, casi negro, con una mancha blanca en la frente. Tenía una mirada profunda, serena, que parecía entender el peso de su corazón. Era Noble, el burro de la abuela Eulalia, un animal que ella había cuidado con esmero y que por testamento había sido legado a Clara junto con la finca. Noble no había sido abandonado. Esperaba a su nueva dueña, a la nieta de la mujer que lo había amado. Clara se acercó a la cerca, extendió la mano, y Noble apoyó su hocico cálido en sus dedos. En ese contacto silencioso, Clara sintió un reconocimiento. Ambos, el burro y ella, eran almas que necesitaban un hogar, un propósito. Esa noche, acostada en la cama de su abuela, con el colchón mullido y el olor a lavanda en las sábanas, Clara dejó que la frase de Adhemar volviera por última vez. Luego se dio la vuelta, y pensó que a partir del día siguiente, en ese lugar que su abuela le había legado, comenzaría a descubrir si él tenía razón o no. La abuela Ana, mientras tanto, sentía una inquietud. Había oído que la nieta de Eulalia, una joven de la ciudad, había llegado a la finca. Un presentimiento le decía que esa llegada no era casualidad, que el destino estaba tejiendo hilos invisibles, que pronto se cruzarían, y que el bastidor de bordado que había encontrado en el sendero, con un hilo de un verde esmeralda muy particular, era solo el comienzo de una revelación. El amanecer en la finca de la abuela Eulalia era una sinfonía de colores y sonidos que Clara había olvidado. El cielo se encendía con tonos rosados y dorados, el canto de los gallos se mezclaba con el trino de los pájaros, y el aire fresco traía el aroma a tierra mojada y a café recién colado.
Clara se levantó con el cuerpo aún pesado por la tristeza, pero sus sentidos, adormecidos por años de amargura, comenzaron a despertar. No era una explosión de alegría, sino un suave murmullo, una invitación a sentir de nuevo. Lo primero que hizo fue ir a buscar a Noble. El burro estaba en el mismo lugar, bajo el algarrobo, con las orejas erguidas, como si la hubiera estado esperando. Clara le llevó agua fresca en un balde de zinc que encontró en el pozo y le ofreció un puñado de hierba tierna que cortó con sus propias manos. Noble comió con una calma que transmitía paz, y Clara sintió un leve alivio en el pecho, como si una pequeña piedra se hubiera desprendido de su corazón. Luego regresó a la casa y encendió el fogón de leña, una tarea que su abuela le había enseñado de niña. El crepitar de la madera, el humo que subía por la chimenea y el calor que emanaba de la estufa de hierro llenaron la cocina de un confort olvidado, un abrazo invisible que le recordaba los días de su infancia. La finca de la abuela Eulalia no necesitaba ser reconstruida, sino redescubierta. La casa estaba impecable, con sus muebles de madera pulida que reflejaban la luz de la mañana y sus cortinas de encaje que bailaban con la brisa. El jardín, aunque un poco descuidado por la ausencia, aún conservaba la belleza de las flores que su abuela había plantado, geranios rojos, petunias moradas y el dulce aroma de las madreselvas. El huerto, en la parte trasera, esperaba ser cultivado, con la tierra fértil y el sol invitando a la siembra. Clara, con las manos que sabían coser y reparar, comenzó a trabajar. No era el trabajo frenético de la ciudad, sino un ritmo pausado, dictado por el sol y la naturaleza, por el ciclo de la vida que se renovaba cada día. Limpió el jardín, desmalezó el huerto, reparó una cerca caída con alambre y postes de madera que encontró apilados. Cada tarea, por pequeña que fuera, le dejaba un cansancio diferente, un cansancio que venía con una satisfacción silenciosa, una sensación de propósito que hacía mucho no sentía. Noble se convirtió en su sombra. La seguía por el patio, la observaba mientras trabajaba, y al final de cada tarde, cuando Clara se sentaba en el porche con una taza de café humeante, él se acercaba a la cerca, apoyando su cabeza en sus manos. En esa compañía muda, Clara comenzó a sentir que no estaba tan sola. El burro, con su lealtad incondicional y sus ojos profundos, le enseñaba una forma de amor que no exigía nada a cambio, que simplemente era. Mientras Clara se sumergía en su nueva rutina, en la casa de paredes encaladas, la abuela Ana se dedicaba a otra de sus devociones cuaresmales, la preparación de panes de Cuaresma. Con las manos enharinadas, amasaba la masa con la paciencia de quien sabe que el tiempo es un ingrediente esencial. El aire de la cocina se llenaba con el dulce aroma de la levadura, la canela y la ralladura de naranja, una fragancia que prometía calor y hogar. El horno de leña, crepitando suavemente, esperaba su turno. Cuando el pan salía, dorado y esponjoso, su corteza crujía bajo los dedos, revelando un interior tierno y perfumado. Cada hogaza era un acto de caridad, destinada a alimentar a los niños que llegaban famélicos de la escuela, a los ancianos que vivían solos y a las familias que luchaban contra el hambre. Para la abuela Ana, el pan era más que alimento. Era un abrazo tangible, una forma de nutrir el cuerpo y el alma, especialmente en los días fríos de la Cuaresma. Un día, mientras caminaba por un sendero cubierto de pinos, buscando hierbas para teñir la lana, el añil para los azules profundos, la cúrcuma para los amarillos vibrantes, la cochinilla para los rojos intensos, la abuela Ana encontró un objeto inusual. Era un pequeño bastidor de bordado de madera antigua, con un trozo de tela aún prendido. En la tela, un bordado a medio terminar, una flor pequeña, delicada, con un hilo de color verde esmeralda. La abuela Ana reconoció el hilo. Era el mismo que su amiga Eulalia, la abuela de Clara, solía usar para sus trabajos más preciados, un verde que ella misma había teñido con hojas de guayaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que ese bastidor no había llegado allí por casualidad. Era una señal, un hilo invisible que conectaba su vida con la de la joven forastera. La Cuaresma, con su atmósfera de misterio y revelación, estaba tejiendo una trama que iba más allá de lo que sus ojos podían ver.
La abuela Ana llevó el bastidor a su casa y lo guardó con reverencia en un cofre de cedro, junto a otros tesoros de su pasado. Sentía que era una pieza de un rompecabezas que pronto se armaría. En la finca, Clara encontró un viejo baúl de madera en el desván de la casa. Al abrirlo, descubrió un tesoro de recuerdos de su abuela Eulalia, fotografías antiguas en blanco y negro, cartas amarillentas con una caligrafía elegante y un cuaderno de tapa dura, con la letra cuidada de su abuela. Era un diario, lleno de anotaciones sobre la vida en el campo, las plantas medicinales, los ciclos de la luna para la siembra, los animales y reflexiones profundas sobre la fe y la caridad. En una de las páginas, Clara encontró un dibujo de un burro con una mancha blanca en la frente y debajo una palabra, noble. Su abuela había amado a ese animal con una devoción especial, considerándolo un compañero leal y un guardián silencioso. Clara pasó horas leyendo el diario de su abuela, sintiendo su presencia en cada palabra, en cada descripción vívida de la vida en el campo. Descubrió que su abuela Eulalia y la abuela Ana no solo eran vecinas, sino amigas de toda la vida, unidas por una profunda fe y por la tradición de la caridad. La abuela Eulalia también tejía mantas, aunque de forma más sencilla, y a menudo se reunía con la abuela Ana para compartir hilos, secretos de tintes naturales y las historias de quienes habían recibido sus mantos. La lectura del diario despertó en Clara una curiosidad por la abuela Ana y sus mantos de consuelo. Había oído hablar de ellos en el pueblo, pero nunca les había prestado atención, inmersa en su propia burbuja de amargura. Ahora sentía un impulso, una necesidad de conocer a esa mujer que compartía tantos lazos con su propia abuela, una mujer que parecía encarnar la paz que ella tanto anhelaba. Mientras Clara se preparaba para su primer encuentro con la abuela Ana, un presentimiento la invadió. Sentía que ese encuentro no sería solo una visita, sino el comienzo de algo mucho más grande, algo que desvelaría un misterio y sanaría heridas profundas, un hilo que el destino había estado tejiendo pacientemente. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras en el sendero que llevaba a la casa de la abuela Ana. Clara caminaba con Noble a su lado, el burro cargando una cesta de frutas frescas de la finca, mangos maduros, guayabas dulces y nísperos jugosos. El aire olía a pino y a tierra húmeda, y el canto de los grillos comenzaba a llenar el ambiente, anunciando la llegada de la noche. A medida que se acercaba, Clara sentía una mezcla de nerviosismo y expectación, como si estuviera a punto de desvelar un secreto. La casa de la abuela Ana era un cuadro de serenidad. Las paredes encaladas brillaban bajo el sol poniente, y el porche estaba adornado con macetas de flores silvestres de colores vibrantes, margaritas blancas, verbenas moradas y bugambillas fucsias. El aroma a hierbas secas y a incienso flotaba en el aire, invitando a la calma, a la introspección. La abuela Ana estaba sentada en su porche, tejiendo un manto de consuelo, con sus ojos fijos en el horizonte, como si pudiera ver más allá de lo que el ojo común percibía. Su cabello blanco, recogido en una trenza impecable, brillaba como plata bajo la luz dorada del atardecer. El sonido suave y rítmico de las agujas, al entrelazar los hilos, era la única melodía que rompía el silencio. Clara se detuvo en la cerca de madera, y Noble resopló suavemente, anunciando su llegada con un aire de familiaridad. La abuela Ana levantó la vista, y sus ojos, profundos y serenos, se encontraron con los de Clara. No hubo necesidad de palabras. La abuela Ana sonrió, una sonrisa cálida y acogedora que parecía abrazar el alma. Y Clara sintió que un nudo en su pecho comenzaba a aflojarse, como si una carga invisible se disipara. «Bienvenida, mi niña», dijo la abuela Ana con una voz suave y melodiosa que sonaba como el murmullo del arroyo. «Te estaba esperando». Clara se sorprendió. «¿Me estaba esperando?», preguntó con un hilo de voz. La abuela Ana asintió, sus ojos brillando con una sabiduría ancestral. «El destino teje hilos invisibles, Clara, y el tuyo y el mío y el de tu abuela Eulalia están entrelazados desde hace mucho tiempo. El bastidor que encontré en el sendero, con el hilo verde que Eulalia usaba, me lo confirmó». Clara se acercó al porche y se sentó en el banco de madera pulida, mientras Noble se quedaba tranquilamente junto a la cerca,
pastando la hierba tierna. Le entregó la cesta de frutas a la abuela Ana, quien la recibió con gratitud, sus dedos rozando los de Clara. «Gracias, mi niña. Qué generosidad la tuya. Estas frutas son un regalo del cielo». La abuela Ana no preguntó sobre la tristeza de Clara, ni sobre su pasado en el pueblo. En cambio, habló de la vida en el campo, de los ciclos de la luna para la siembra, de las propiedades curativas de las hierbas, de la importancia de escuchar el silencio de la naturaleza. Contó historias de su esposo, don Joaquín, y de cómo él siempre decía que la verdadera riqueza no estaba en lo que se acumulaba, sino en lo que se compartía, en los lazos que se tejían con el corazón. Mientras hablaba, sus manos continuaban tejiendo el manto de consuelo, y Clara observaba fascinada la destreza con la que los hilos se entrelazaban, formando patrones complejos y hermosos. Clara, por su parte, encontró en la abuela Ana la primera persona a quien pudo contar en capas la profunda amargura que llevaba dentro. No todo de una vez, sino poco a poco, como si estuviera desatando un nudo apretado en su alma. Habló de la traición de Adhemar, de la humillación, de la pérdida de su negocio familiar, de la enfermedad de su madre, de la sensación de no ser suficiente. La abuela Ana escuchó en silencio, con una mirada compasiva que no juzgaba, solo acogía. No ofreció consejos vacíos, solo la presencia de una sabiduría que había visto mucho en la vida. Mientras conversaban, el sol se puso por completo, y la luna llena comenzó a asomarse por el horizonte, bañando el campo con una luz plateada. El aire se volvió más fresco, y el aroma a jazmín se intensificó. La abuela Ana se levantó y encendió una lámpara de aceite, cuya luz cálida iluminó el porche, creando un ambiente íntimo y mágico. «Mi niña», dijo la abuela Ana, con una voz que parecía venir de muy lejos, «tu abuela Eulalia y yo compartíamos un secreto que está guardado en el corazón de esta tierra, y que solo la fe y la caridad pueden desvelar». Clara la miró, intrigada. «¿Un secreto?», preguntó. La abuela Ana asintió. «Sí, un secreto que tiene que ver con la Cuaresma, con los mantos de consuelo, y con un lugar especial en tu finca, un lugar que tu abuela y yo llamábamos el aljibe de las promesas». Clara sintió un escalofrío. Había visto un viejo aljibe de piedra en su finca, cubierto de maleza, pero nunca le había prestado atención. La abuela Ana continuó. «En ese aljibe, tu abuela y yo guardamos algo muy valioso, algo que te ayudará a entender el verdadero significado de la vida y a sanar tus heridas. Pero para encontrarlo, tendrás que aprender a ver con el corazón, a escuchar el silencio de la tierra y a practicar la caridad con la misma devoción que tu abuela Eulalia». Clara se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. La amargura que la había consumido durante tanto tiempo comenzaba a ceder, reemplazada por una chispa de curiosidad, de esperanza. Sentía que el campo, ese lugar que había rechazado, la estaba llamando de nuevo, no para huir, sino para encontrar un propósito. Mientras Clara regresaba a su finca bajo la luz de la luna, con Noble a su lado, la abuela Ana se quedó en su porche, mirando el bastidor de bordado que había encontrado. Sabía que el hilo invisible del destino estaba tejiendo una nueva historia, una historia de fe, caridad y un secreto que esperaba ser desvelado en el corazón de la Cuaresma. El amanecer encontró a Clara en el porche de su finca, con una taza de café humeante entre las manos, mirando el viejo aljibe de piedra cubierto de maleza. Las palabras de la abuela Ana resonaban en su mente. El aljibe de las promesas, un secreto que solo la fe y la caridad pueden desvelar. La curiosidad, una emoción que hacía mucho no sentía, comenzaba a desplazar la amargura que la había consumido. El aljibe estaba en la parte más antigua de la finca, cerca de un bosquecillo de eucaliptos que perfumaban el aire con su aroma balsámico. Sus paredes de piedra, cubiertas de musgo y enredaderas, parecían guardar siglos de historias. Clara se acercó con Noble a su lado, el burro observándola con sus ojos profundos y su calma habitual. La maleza era densa y el acceso al interior del aljibe estaba bloqueado por ramas secas y piedras. Clara tomó una decisión. Si quería desvelar el secreto de su abuela, tendría que trabajar. Con la azada y el machete que encontró en el cobertizo, herramientas que su abuela Eulalia había usado con destreza,
comenzó a limpiar el área alrededor del aljibe. El trabajo era arduo. El sol de la mañana calentaba su espalda, y sus manos, acostumbradas a la delicadeza de la costura, pronto se llenaron de ampollas y rasguños. Pero Clara no se detuvo. Cada rama que cortaba, cada piedra que removía, era un acto de liberación, una forma de desenterrar no solo el aljibe, sino también las capas de dolor que cubrían su propio corazón. Noble la acompañaba en silencio, a veces resoplando suavemente, como si la animara. En un momento Clara se detuvo, exhausta, y se sentó en una piedra. Noble se acercó y apoyó su cabeza en su hombro, un gesto de consuelo que Clara recibió con una emoción inesperada. Sentía que el burro, con su presencia silenciosa, era un guardián de su proceso, un testigo de su renacer. Mientras Clara trabajaba en el aljibe, la abuela Ana se movía por su jardín de hierbas medicinales bajo el sol de la mañana. Sus manos, finas y conocedoras, recolectaban con reverencia las plantas que la tierra le ofrecía. Hojas de menta fresca para calmar el estómago, flores de manzanilla para infusiones relajantes y ramas de romero para aliviar dolores. El aire se impregnaba de los aromas intensos y terrosos de las hierbas recién cortadas, una sinfonía olfativa que hablaba de curación y sabiduría ancestral. En su cocina, sobre una mesa de madera rústica, machacaba las hojas en un mortero de piedra, el sonido rítmico de la molienda mezclándose con el canto de los pájaros. Preparaba ungüentos con cera de abejas y aceites esenciales, y secaba manojos de hierbas que colgaban del techo, listas para convertirse en remedios para la tos, fiebres o heridas. Cada preparación era un acto de caridad, un bálsamo para los cuerpos adoloridos y las almas afligidas de la comunidad, un recordatorio de que la naturaleza, con su generosidad, siempre ofrece consuelo. Un día, mientras Clara retiraba una gran piedra que bloqueaba la entrada del aljibe, encontró algo escondido debajo, una pequeña caja de madera tallada, cubierta de tierra y musgo. Su corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro había un pergamino enrollado, atado con un hilo de color verde esmeralda, el mismo hilo que la abuela Ana había reconocido en el bastidor. Clara desenrolló el pergamino con cuidado. Era un mapa antiguo, dibujado a mano, con la letra de su abuela Eulalia. Mostraba la finca con marcas y símbolos que Clara no entendía, pero en el centro del mapa, un círculo rojo indicaba el aljibe, y a su lado, una frase escrita con tinta desvanecida. Aquí yace el hilo de la caridad, el secreto de los mantos de consuelo y la promesa de un amor que nunca muere. Solo quien teja con el corazón lo encontrará. Clara sintió un escalofrío. El misterio se profundizaba. El mapa no revelaba un tesoro material, sino algo mucho más valioso. ¿Pero qué significaba el hilo de la caridad y cómo se conectaba con los mantos de consuelo? Esa tarde, Clara regresó a la casa de la abuela Ana, llevando consigo la caja de madera y el pergamino. La abuela Ana la recibió con una sonrisa, como si ya supiera lo que Clara había encontrado. Se sentaron en el porche y Clara le mostró el mapa. Los ojos de la abuela Ana se iluminaron al ver el hilo verde que ataba el pergamino. «Es el hilo de Eulalia», susurró. «El mismo que usaba tu abuela para sus trabajos más especiales». La abuela Ana explicó que el hilo de la caridad era una metáfora. No era un hilo físico, sino el acto de tejer con amor y propósito, de dar sin esperar nada a cambio. Le contó a Clara que su abuela Eulalia, junto con ella misma, habían comenzado la tradición de los mantos de consuelo en una cuaresma de gran frío, cuando muchas familias del campo sufrían. Cada manta tejida era una oración, un acto de fe y de esperanza. «El secreto del aljibe, mi niña», dijo la abuela Ana, «no es un objeto, sino una enseñanza. Tu abuela Eulalia quería que aprendieras a tejer con el corazón, a encontrar propósito en la caridad, a sanar tus propias heridas abrigando las de otros». Clara escuchó, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que una luz comenzaba a brillar en su interior. La amargura no había desaparecido por completo, pero la esperanza de un nuevo propósito la estaba envolviendo. Mientras la abuela Ana le enseñaba a Clara las primeras puntadas para tejer un manto de consuelo,
Clara sintió que estaba tejiendo no solo lana, sino también su propia vida, puntada a puntada, con un hilo de esperanza que antes creía perdido. La Cuaresma avanzaba y con ella la transformación de Clara. Cada día pasaba horas en el porche de la abuela Ana, aprendiendo el arte de tejer mantos de consuelo. Sus manos, que antes solo conocían la precisión de la costura fina, ahora se adaptaban a la suavidad de la lana, a la cadencia rítmica de las agujas. La abuela Ana, con paciencia infinita, le enseñaba los secretos de los tintes naturales, los patrones que contaban historias y la importancia de cada puntada. Cada hilo es una oración, Clara, decía la abuela Ana. Cada nudo una bendición y cada manta un abrazo para quien la recibe. Clara al principio tejía con la mente, concentrada en la técnica, pero a medida que los días pasaban y las historias de la abuela Ana sobre las familias que recibirían los mantos llenaban el aire, Clara comenzó a tejer con el corazón. Pensaba en los ancianos que temblaban de frío en sus chozas, en los niños que dormían desabrigados, en los enfermos que anhelaban un poco de calor, y en cada puntada ponía un trozo de su propia esperanza, de su deseo de sanar y de su creciente fe. Noble, el burro, se había convertido en un compañero indispensable. Lo llevaba consigo a la casa de la abuela Ana, cargando la lana teñida y los mantos terminados, y juntos, Clara y Noble, comenzaron a hacer las entregas. Recorrían los senderos del campo, llevando los mantos de consuelo a los rincones más apartados, a las familias más humildes. El frío de la Cuaresma se sentía en el aire, pero el calor de la caridad comenzaba a abrigar los corazones. En cada entrega, Clara veía en los ojos de la gente la gratitud, la sorpresa, la emoción. Un anciano, con las manos temblorosas, recibió un manto azul profundo, bordado con estrellas. «Es como el cielo en una noche clara», susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Una madre, con un bebé en brazos, envolvió a su pequeño en un manto de colores suaves, y su sonrisa iluminó la choza. Clara sentía que cada manta no solo abrigaba un cuerpo, sino que también tejía un lazo invisible de conexión, de humanidad. Mientras tejía y entregaba los mantos, Clara continuaba leyendo el diario de su abuela Eulalia. Descubrió que su abuela no solo había sido una mujer de fe y caridad, sino también una mujer que había conocido una profunda tristeza. En una de las últimas páginas, Clara encontró una entrada que la dejó sin aliento. Su abuela Eulalia hablaba de un invierno cruel, de la mina y de la pérdida de su amado esposo don Ernesto, el abuelo de Clara. La entrada estaba llena de un dolor tan palpable que Clara sintió un escalofrío. Pero lo que realmente la sorprendió fue una mención a Ana, mi hermana de alma, que también perdió su luz en la misma oscuridad. Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía que su abuelo había muerto en la mina, una historia vaga de su infancia. Pero, ¿la abuela Ana también había perdido a su esposo en el mismo evento? ¿Y por qué ese detalle tan crucial nunca había sido mencionado? La abuela Ana nunca había hablado de don Joaquín, su esposo, con la misma intensidad que Eulalia hablaba de don Ernesto. Esa tarde, Clara regresó a la casa de la abuela Ana, con el diario de su abuela en la mano. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rojizos y morados. La abuela Ana estaba en su porche tejiendo con Noble y Paz, el jumento de la abuela Ana, pastando tranquilamente cerca. Clara se sentó a su lado, con el corazón latiendo con fuerza. «Abuela Ana», dijo con la voz temblorosa, «he encontrado algo en el diario de mi abuela Eulalia, algo que me ha sorprendido mucho». La abuela Ana la miró, sus ojos serenos, como si ya supiera lo que Clara iba a decir. «Dime, mi niña», dijo. Clara le mostró la entrada del diario donde su abuela Eulalia hablaba de la muerte de don Ernesto y de cómo Ana también había perdido a su esposo en la misma tragedia. La abuela Ana tomó el diario en sus manos, sus dedos acariciando las páginas amarillentas. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero su expresión seguía siendo de paz. «Sí, mi niña», dijo la abuela Ana, con una voz que apenas era un susurro. «Tu abuela Eulalia y yo compartimos un luto que nos unió más allá de la amistad, un luto que se tejió con el frío de aquel invierno y el dolor de una mina
que nos arrebató a nuestros hombres. Clara la miró, sin entender la profundidad de sus palabras. La abuela Ana suspiró y comenzó a contar una historia que había guardado en su corazón durante décadas, una historia de pérdida, de promesa y de cómo el frío más intenso puede encender la llama más cálida de la caridad. La abuela Ana comenzó su relato, y el aire en el porche se llenó de la magia de una historia antigua, teñida de dolor y resiliencia. Tu abuela Eulalia y yo éramos las mejores amigas, Clara. Crecimos juntas en estas tierras, compartiendo sueños y risas. Nuestros hombres, don Ernesto y mi Joaquín, eran inseparables, compañeros en la vida y en el trabajo de la mina. El campo dependía de esa mina, especialmente en los inviernos. Y aquel año, mi niña, la cuaresma trajo consigo un frío que calaba los huesos, un frío que exigía más carbón para que las casas no se congelaran. Clara escuchaba con el corazón en un puño, la imagen del frío y la mina cobrando una nueva y sombría dimensión. La presión para extraer más carbón era inmensa, continuó la abuela Ana, su voz apenas un susurro. Los hombres trabajaban sin descanso, en condiciones cada vez más peligrosas. Y un día, el peor de todos, la mina rugió. Una explosión. Se llevó a muchos, Clara. Se llevó a mi Joaquín, y se llevó a tu abuelo, don Ernesto. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Clara. La magnitud de la tragedia, el luto compartido por sus dos abuelas, la golpeó con una fuerza avasalladora. Nosotras, dos jóvenes viudas, quedamos con el alma helada, dijo la abuela Ana, su mirada perdida en el horizonte. El frío de la cuaresma de aquel año no era solo el del viento, era el frío de la soledad, de la desesperanza, de un futuro que se había desmoronado. La gente del pueblo, aunque nos compadecía, también sentía el peso de la pérdida, el miedo al invierno sin el carbón, sin los hombres. Nosotras, Eulalia y yo, nos hundimos en una depresión profunda. Sentíamos que habíamos perdido todo, que nuestras vidas estaban rotas, sin propósito. La abuela Ana tomó la mano de Clara, sus dedos frágiles pero firmes. Fue en el aljibe de las promesas, nuestro refugio secreto, donde encontramos una chispa. Nos sentamos en el frío húmedo de aquel pozo, y allí, entre lágrimas, hicimos una promesa. Juramos que no nos dejaríamos vencer por el frío ni por la desesperación, que transformaríamos nuestro luto en luz, nuestra pérdida en servicio. Decidimos que tejeríamos mantos de consuelo, continuó la abuela Ana, no solo para abrigar los cuerpos de los que, como nosotras, sentían el frío de la vida, sino para calentar sus almas. Cada puntada sería una oración por nuestros hombres, una esperanza para los huérfanos de la mina, un abrazo para las otras viudas. El hilo verde esmeralda que Eulalia preparaba se convirtió en el símbolo de esa promesa. La vida que renace, la esperanza que nunca muere, incluso en la oscuridad más profunda. Clara sentía las lágrimas rodar por sus mejillas. La historia de sus abuelas, de don Ernesto y don Joaquín, de la abuela Ana, era un tapiz de emociones, de sacrificios silenciosos y de una fe inquebrantable. Comprendió la profundidad de la caridad, no como un simple acto de dar, sino como una forma de transformar la tragedia en propósito, de encontrar calor donde había frío, de reconstruir la vida puntada a puntada. Tu abuela Eulalia quería que encontraras ese manto, Clara, dijo la abuela Ana. Quería que entendieras que el verdadero propósito no siempre se encuentra en lo que planeamos, sino en cómo respondemos a lo que la vida nos presenta. Que la caridad es la forma más pura de amor, el que sana las heridas más profundas y nos da una razón para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Y quería que supieras que, a pesar de todo, ella fue feliz. Feliz de haber amado a don Ernesto, y feliz de haber dedicado su vida a la caridad, inspirada por la promesa que hicimos en el frío del aljibe. Clara se levantó y abrazó a la abuela Ana con fuerza. En ese abrazo, sintió que todas sus heridas comenzaban a cerrarse. La amargura, la humillación, la sensación de no ser suficiente, se disiparon, reemplazadas por una profunda gratitud y una renovada fe. Había encontrado el propósito que tanto anhelaba, no en la huida, sino en la caridad,
en el legado de sus abuelas, en el amor silencioso de Noble y en la sabiduría de la abuela Ana. La Pascua se acercaba, y con ella la promesa de la resurrección, no solo de Cristo, sino también de la esperanza y de la vida. Clara sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había encontrado su lugar en el mundo, no en el pueblo, sino en el campo, en la senda de la caridad, tejiendo mantos de consuelo, abrigando cuerpos y almas y honrando el legado de un luto transformado en amor. Pero aún quedaba un último acto, una última revelación en el aljibe de las promesas, que uniría todos los hilos de esta historia y sellaría el destino de Clara. El amanecer de la Semana Santa llegó con un aire fresco y el canto de los pájaros que anunciaban la cercanía de la Pascua. Clara y la abuela Ana se dirigieron al aljibe de las promesas, llevando consigo el diario de Eulalia y el bastidor con el hilo verde. El sol comenzaba a calentar la tierra, y el aroma a eucalipto se mezclaba con el de las flores silvestres. Noble las seguía de cerca, con sus pasos firmes y silenciosos. Al llegar al aljibe, Clara sintió una energía diferente. El lugar que antes le parecía solo un pozo viejo, ahora irradiaba una historia, un secreto que estaba a punto de ser desvelado. La abuela Ana se sentó en una piedra, con una expresión serena, mientras Clara, con el corazón latiendo con fuerza, se acercaba a la entrada del aljibe. «Mi niña», dijo la abuela Ana, «antes de que entres quiero que sepas algo más. El hilo verde que usaba tu abuela Eulalia, y que está en ese bastidor, no era solo un color. Era un símbolo de la esperanza que ella nunca perdió, a pesar de su dolor, y de la fe en que el amor, de una forma u otra, siempre encuentra su camino, incluso después de la mayor de las pérdidas». Clara asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Comprendía la profundidad del luto compartido de sus abuelas y la nobleza de su promesa. Descendió al interior del aljibe, donde la luz se filtraba por una pequeña abertura en el techo, creando un halo mágico. Noble se quedó en la entrada, observándola con sus ojos profundos. En el fondo del nicho, donde había encontrado el mapa, Clara vio algo más. Un pequeño cofre de madera, cubierto de musgo y tierra. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, cuidadosamente doblado, estaba el manto de consuelo que su abuela Eulalia había tejido con el hilo verde que ella misma preparaba. Era una manta sencilla, pero cada puntada estaba cargada de un amor profundo, de una historia de sacrificio y de una fe inquebrantable. Al lado del manto había una pequeña carta, escrita con la letra de Eulalia. Clara leyó la carta en voz alta, mientras la abuela Ana escuchaba desde arriba con los ojos cerrados, reviviendo cada palabra. Eulalia le contaba a Clara su historia, su amor por don Ernesto, el dolor de su pérdida y la de don Joaquín, y la promesa que hizo con Ana en el frío del aljibe para dedicar sus vidas a la caridad. Le pedía a Clara que continuara con la tradición de los mantos de consuelo, que encontrara en la caridad el propósito que ella misma había encontrado, y que nunca olvidara que el amor verdadero no es solo pasión, sino también servicio, sacrificio y fe, especialmente cuando se transforma el dolor en esperanza. Pero había algo más en la carta, una última revelación. Eulalia le decía a Clara que el hilo de la caridad no era solo el acto de tejer, sino un hilo genealógico, un linaje de mujeres fuertes y caritativas que generación tras generación habían enfrentado pérdidas y transformado su dolor en servicio. Le revelaba que la abuela de la abuela Ana, la madre de su padre, la mujer que había enseñado a tejer a su propia abuela, también había sido una tejedora de mantos, y que el hilo verde esmeralda era un legado que se había transmitido de generación en generación, un símbolo de la conexión entre todas ellas, un pacto silencioso para combatir el frío de la vida con el calor de la caridad. Clara sintió un escalofrío. El misterio se desvelaba por completo. No solo había encontrado el propósito de su vida, sino que también había descubierto un linaje de mujeres fuertes, unidas por la fe y la caridad, que habían transformado la mayor de las pérdidas en un legado de amor. Ella era parte de esa historia, un eslabón más en la cadena de amor y servicio, destinada a continuar tejiendo calor donde hubiera frío. Al terminar de leer, Clara salió del aljibe,
con el manto de consuelo en sus manos y el corazón lleno de una paz que nunca antes había sentido. La abuela Ana la abrazó con fuerza, y en ese abrazo, Clara sintió la conexión de todas las mujeres de su linaje, unidas por el hilo invisible de la caridad, un legado forjado no solo en la alegría, sino en la superación del dolor y del frío. La Pascua llegó y con ella una celebración diferente en la finca de Clara. No solo se compartió la alegría de la resurrección, sino también las historias, las risas y la calidez de una comunidad unida. Clara, de pie junto a la abuela Ana, con Noble y Paz pastando tranquilamente cerca, sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No era el futuro que había planeado, sino uno mucho más rico y significativo, tejido con hilos de fe, caridad y el amor silencioso de quienes la habían visto y acogido, y un legado que transformaba el luto en esperanza. Los meses pasaron, y la finca de Clara floreció con una vitalidad que reflejaba la de su propia alma. Los huertos, antes descuidados, ahora rebosaban de vida, con calabazas de piel brillante, frijoles que trepaban por las cañas y maíz que se alzaba orgulloso hacia el sol. El aroma a tierra fértil y a hierbas aromáticas llenaba el aire, mezclándose con el dulce perfume de las flores que Clara había vuelto a plantar en el jardín. Cada mañana, al despertar, Clara sentía una gratitud profunda por ese lugar que su abuela Eulalia le había legado, un lugar que no solo le había dado un techo, sino también un propósito. Noble, el burro, era el corazón silencioso de la finca. Sus pasos firmes y su mirada tranquila acompañaban a Clara en cada tarea, desde la siembra hasta la cosecha, desde la recolección de leña hasta las entregas de los mantos de consuelo. La conexión entre ellos era palpable, un entendimiento que trascendía las palabras. Noble no era solo un animal, era un guardián, un confidente, un recordatorio constante de que el valor de un ser no se mide por su utilidad, sino por la lealtad y el amor que ofrece. La abuela Ana, desde su porche, observaba la transformación de Clara con una sonrisa de satisfacción. La joven de la ciudad, que había llegado con el alma rota y el corazón amargado, ahora irradiaba una luz propia, una paz que solo la caridad y la fe podían otorgar. Las dos mujeres se reunían cada tarde, compartiendo el café humeante y las historias del día. Clara le contaba sobre las familias que habían recibido los mantos, sobre las sonrisas que había visto, sobre las lágrimas de gratitud que habían conmovido su corazón. La abuela Ana, a su vez, le compartía sus conocimientos sobre las plantas medicinales, los secretos de la tierra y las antiguas leyendas del campo. La tradición de los mantos de consuelo se había fortalecido. Las mujeres del pueblo, inspiradas por Clara y la abuela Ana, comenzaron a unirse a la labor, tejiendo mantas en sus propios hogares y trayéndolas a la finca para las entregas. El porche de Clara se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde las risas se mezclaban con el sonido rítmico de las agujas, donde las historias se compartían y los lazos de comunidad se tejían con cada puntada. La cuaresma de ese año había sembrado una semilla de caridad que ahora florecía en todo el valle. Clara comprendió que su propia curación no era un destino final, sino un proceso continuo. Cada acto de caridad, cada manto tejido, cada sonrisa compartida, era una puntada más en el tapiz de su vida, un recordatorio de que el bien que se hace siempre regresa, multiplicándose y transformando no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo da. La frase de Adhemar, «Nunca supiste cuidar tu propia vida», ya no tenía poder sobre ella. Clara había aprendido a cuidar su vida, no huyendo de ella, sino abrazándola con todas sus imperfecciones, con todas sus cicatrices. Había construido un hogar, una comunidad, un propósito, y lo había hecho con sus propias manos, con la ayuda de Noble, con la sabiduría de la abuela Ana, y con el legado de amor y caridad de su abuela Eulalia. La cosecha de ese año fue abundante, no solo en frutos de la tierra, sino en frutos del corazón. La finca de Clara era un faro de esperanza en el campo, un lugar donde la fe y la caridad se tejían día a día, abrigando cuerpos y almas, y demostrando que el amor verdadero, el que se entrega sin condiciones, es la fuerza más poderosa del universo. Hay personas que prometen el mundo y se van antes de la primera lluvia, y hay personas y hay animales que no prometen nada y se quedan hasta el último día.
Clara no tenía casi nada cuando llegó a esa finca. Tenía una maleta, una escritura y un burro que su abuela le había dejado con amor, y fue suficiente para cambiarlo todo. A la mañana siguiente, Clara y la abuela Ana regresaron al aljibe de las promesas. El sol de la cuaresma iluminaba el viejo pozo de piedra que ahora parecía un portal a otro tiempo. Con la ayuda de Noble, que con su fuerza y paciencia ayudó a mover las últimas piedras, Clara descendió al interior del aljibe. El aire era fresco y húmedo, y la luz se filtraba por una pequeña abertura en el techo, creando un halo mágico. En el fondo, Clara encontró un pequeño nicho oculto en la pared de piedra. Dentro, cuidadosamente doblado, estaba el manto de consuelo que su abuela Eulalia había tejido con el hilo verde que ella misma preparaba. Era una manta sencilla, pero cada puntada estaba cargada de un amor profundo, de una historia de sacrificio y de una fe inquebrantable. Al lado del manto había una pequeña carta, escrita con la letra de Eulalia. Clara leyó la carta en voz alta, mientras la abuela Ana escuchaba con los ojos cerrados, reviviendo cada palabra. Eulalia le contaba a Clara su historia, su amor por don Joaquín, su sacrificio por su familia y su decisión de dedicar su vida a la caridad, inspirada por la abuela Ana. Le pedía a Clara que continuara con la tradición de los mantos de consuelo, que encontrara en la caridad el propósito que ella misma había encontrado y que nunca olvidara que el amor verdadero no es solo pasión, sino también servicio, sacrificio y fe. Al terminar de leer, Clara sintió una paz profunda. Había encontrado el tesoro de su abuela, no un tesoro material, sino un legado de amor, fe y caridad que ahora era suyo. Con el manto de consuelo en sus manos, Clara salió del aljibe, con Noble esperándola pacientemente. La Pascua llegó, y con ella una celebración diferente en la finca de Clara. No solo se compartió la alegría de la resurrección, sino también las historias, las risas y la calidez de una comunidad unida. Clara, de pie junto a la abuela Ana, con Noble y Paz pastando tranquilamente cerca, sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No era el futuro que había planeado, sino uno mucho más rico y significativo, tejido con hilos de fe, caridad y el amor silencioso de quienes la habían visto y acogido. Clara continuó con la tradición de los mantos de consuelo, tejiendo con el corazón, inspirada por sus abuelas y por la abuela Ana. Su finca se convirtió en un centro de caridad, un lugar donde la gente venía a buscar no solo un manto que abrigara del frío, sino también una palabra de consuelo, una sonrisa, un abrazo. Noble, el burro que su abuela le había legado, se convirtió en el fiel compañero de Clara en sus entregas, llevando los mantos y la esperanza a cada rincón del campo. Querido amigo, querida amiga, la historia de Clara y la abuela Ana nos recuerda que la vida, al igual que la cuaresma, es un tiempo de travesía. No importa cuál sea tu fe, o si te identificas con alguna de ellas, este periodo nos invita a la reflexión, a la introspección y a la práctica de la caridad. La cuaresma para muchos es un tiempo de ayuno y penitencia, pero en su esencia es una invitación a la renovación. Es un momento para mirar hacia adentro, a las brasas que aún arden en nuestro pecho, a las ruinas que necesitan ser reconstruidas. Es un tiempo para desprendernos de lo que nos ata, de lo que nos disminuye, y para abrirnos a lo nuevo, a lo inesperado. Así como Clara encontró en Noble un espejo de su propia resiliencia y en la abuela Ana la sabiduría y la acogida, nosotros también estamos llamados a ver el valor donde otros desechan, a tender la mano a quien lo necesita, a ofrecer un manto de consuelo que alimenta no solo el cuerpo sino el alma. La fe, sea cual sea, nos enseña que el bien que hacemos, por pequeño que parezca, nunca se pierde. Regresa, muchas veces de maneras que no esperamos, tejiendo una red de apoyo, de amor y de propósito que nos sostiene. La caridad no es solo dar, es ver, es reconocer el dolor del otro, es ofrecer presencia, es construir puentes donde antes había muros, es plantar semillas de esperanza en terrenos áridos, sabiendo que la tierra, por muy dura que sea, siempre responde a quienes la cultivan con amor y paciencia. En el mundo de hoy, donde la prisa y la individualidad a menudo nos alejan, la historia de Clara y la abuela Ana es un faro,
Nos enseña que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en las conexiones que construimos, en la generosidad que practicamos y en la capacidad de convertirnos en luz en la vida de alguien. No necesitamos grandes hazañas para marcar la diferencia. A veces basta con un gesto sencillo, una palabra de acogida, un manto que abrigue, o la decisión silenciosa de quedarse al lado de quien lo necesita. Que tu Cuaresma y todos los días que la siguen sean un tiempo para sembrar el bien, para acoger lo inesperado y para descubrir que la mayor riqueza está en las conexiones que construimos y en la fe que nos impulsa a marcar la diferencia en el mundo. Recuerda, el bien que haces hoy es la semilla del futuro que cosecharás mañana. Y cada vez que eliges la caridad, no solo transformas la vida de alguien, sino que también iluminas tu propia senda. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite oír esto hoy. A veces, la historia correcta llega en el momento justo. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora.